Buenos días, bien llegados. Esto es Opinión Pública del miércoles 26 de julio del 2023. Por supuesto, aquí presentaré a ustedes las notas que son tendencia, las notas que habrán de escribir la historia. Sea usted, hoy compartiré con usted la entrevista que hice al licenciado Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, en donde habremos de conocer al funcionario, pero sobre todo al hombre, y por supuesto, conoceremos parte de las entretelas de esta importante secretaría, que mucho tiene que ver y que de hecho sostiene la gobernabilidad en el Estado. Al toro por los cuernos quise llamar a este primer segmento de la entrevista con Aquiles Espinosa, pero vamos a la entrevista. Y bueno, este es un primer segmento que sin lugar a dudas nos muestra en toda su realidad y su crudeza la estructura moral de un hombre excepcional que gusta de llamar sin ambajes a las cosas, los tiempos y a las acciones por su nombre. Al toro por los cuernos, y que desde luego nos anuncia también un segundo segmento de esta entrevista que habremos de compartir también mañana y así sucesivamente. Esto, por supuesto, es Opinión Pública de nueva cuenta en esto que es la búsqueda de la opinión de usted. El tema de hoy, le quiero agradecer principalmente la atención del licenciado Aquiles Espinosa García, que lo recibe justamente aquí en sus oficinas, en las oficinas de esta secretaría a su cargo, secretaría muy polémica, pero antes que nada, déjenme quiero agradecer, licenciado, muchas gracias por tenernos aquí en su espacio, en el corazón de la secretaría. Para nosotros la Secretaría de Transporte, así la conocimos hace mucho, claro, crecen las responsabilidades y también el nombre. Efectivamente, pues primero agradecer a Rodolfo que nos permita llegar a su amplio auditorio, y enseguida pues es un privilegio para mí tenerlo aquí, a un gran periodista, un gran comunicador. Muchas gracias, licenciado. De esto yo agradezco, por supuesto, la buena referencia. Hablar de Tuxtla Gutiérrez, hablar de Chiapas, hablar de transporte, de la movilidad, de esto que implica tantas cosas, que no solamente es lo largo del nombre, sino lo complicado de la responsabilidad, licenciado. Esto de la movilidad, luego le voy a pedir que me hable usted acerca de lo que involucra hablar de la movilidad y el transporte, la movilidad en el transporte, que tiene obviamente mucho que ver sobre todo con esta definición que a veces pasa desapercibida y perdemos la proporción en los alcances de las dependencias y las responsabilidades. Quiero, antes que nada, le decía al principio del programa, agradecer al licenciado Aquiles, y es que a mí me llama la atención fundamentalmente el gesto humano del funcionario. Vemos a un Aquiles Espinosa que no se queda en la oficina, pudiéndolo hacer. Sus antecesores lo hicieron con mucha frecuencia, quedarse aquí desde la Torre de Marfil, esperando que no pasara nada, que todo cambiara para que todo siguiera igual. Espinosa sale a vivir la ciudad, a vivir las calles, al toro por los cuernos, vaya pues. Y esa es una actitud que habla muy bien, sobre todo en momentos tan difíciles. Tuxtla Gutiérrez, sabido como todas las capitales, particularmente la nuestra, que ha venido cambiando, ¿qué le digo?, de unos 3, 4, 5 años para acá, y que antes de eso Tuxtla era, no lo dije yo en su momento, lo dijeron en mi programa, lo dijo mucha gente, una fosa séptica al aire libre. Sí, efectivamente. Así lo decía todo el mundo, así lo sentíamos con solo llegar a las calles del centro. Y bueno,
la pandemia y bueno, todo lo que demás se dice. Es innegable los cambios que ha tenido la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero también es innegable el crecimiento y esto involucra transporte. ¿Y qué involucra el transporte? Bueno, involucra en una primera entrada muchos negocios, muy buenas voluntades y muy malos comentarios. La rifa del tigre le toca al licenciado Aquiles Espinosa. Bueno, y dice uno, cuando empieza uno a oír los señalamientos, ¿qué tanto está? ¿Cuál es el reto más grande con el que se encuentra Aquiles Espinosa García cuando recién toma el mando de esta Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas? ¿Cómo le encuentra? ¿Qué siente? Sí, pues caray, encontramos a la Secretaría en condiciones precarias, pero es que así estaba todo el transporte, no solo la Secretaría. Y yo creo que lo que más me preocupó es el tema de la gobernabilidad para el Estado, que el transporte se había convertido en el primer foco de la ingobernabilidad. Yo comento siempre, Rodolfo, que cuando yo estuve en el gobierno anterior, en la Secretaría de Gobierno, yo era director de gobierno, hice un monitoreo de los eventos que tenían al Estado en constante inestabilidad. Sí. Y el 100%, entre el 60 y el 70% era provocado por el transporte. Eso me había impactado mucho a mí y pensaba que pues, era prácticamente una secretaría en la que no debía uno estar como funcionario. Pues era mucho trabajo y como bien dijo usted, eso genera mucho comentario malo y pues para un político pues eso no es conveniente. Sí, claro. Pero pues en las mismas circunstancias en que nos encontrábamos, la vida me llevó a ser subsecretario en el gobierno anterior y del transporte. Y bueno, eso me permitió conocer las entrañas de la Secretaría y del sistema de transporte en el Estado. Y bueno, pues luego de conocerlo, el gobernador Rotelio Escandón Cadenas me invita, me puso en qué pensar. Precisamente por esta cuestión que me pregunta usted, Adolfo, sobre en qué pensé que era lo más difícil de la Secretaría. Y era esto, el tema de la inestabilidad que propiciaba a todo el Estado. Y cómo entonces hacerle frente para que, ayudando al gobierno, también ayudáramos a la gente, al Estado. Porque ya con solo que no haya movimientos que signifiquen inestabilidad, estamos ayudando mucho al Estado. Claro. Entonces, como comento, luego de la plática con el gobernador, que me hiciera la invitación, pues acepté y a partir de entonces empezamos a pensar ya muy en serio cómo podríamos hacerle frente a estas condiciones en que se encontraba el transporte en general y desde luego la Secretaría. Pero para eso, como suele hacer un médico, cuando alguien llega y se manifiesta enfermo, tiene que atenderlo. Lo que tiene que hacer es de inmediato una auscultación, una revisión, para que pueda hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico, pues tener una idea de cómo lo va a curar. Claro. Pues, lo mismo hicimos nosotros aquí. Indagamos, hicimos un diagnóstico, creamos un plan y a partir de él
empezamos nosotros a tomar decisiones. Nos vamos rapidísimo y en la información estatal hoy se destaca, ve usted, que lo que fue la entrega de medios de pago a comités escolares de la administración participativa, mencionó el gobernador que se han arreglado varias escuelas del estado y de la federación para que las niñas y los niños tengan mejores espacios y por supuesto pueda facilitarse la enseñanza-aprendizaje. Pues hemos arreglado varias escuelas del estado, de la federación, para que los niños, las niñas tengan mejores espacios y pueda facilitarse el que aprendan bien en las escuelas. Y esto también sirve mucho para las maestras, los maestros, los académicos, trabajadores administrativos. Esto sin duda alguna es justicia social para el pueblo de Ocosocuautla y para la educación de las niñas, los niños y la atención para que tengan un espacio digno también las maestras, los maestros y los trabajadores, todos de las escuelas. Ahí el dato. En la actualización también, en el evento de actualización de la señal de Canal 10 a formato Full HD y lo que fue entre la entrega del nuevo equipamiento técnico, ahí mencionó el gobernador del estado que el sistema chiapaneco abre posibilidades, y es muy interesante esto, abre posibilidades a los empresarios de la comunicación, y eso, decía el gobernador, nos favorece para dar a conocer nuestras bellezas naturales. Una acción interesantísima, un despunte impresionante de todo este equipo de periodistas, de editores, en fin, de toda la gama de personas que intervienen en esta tarea maravillosa que es la comunicación. Enhorabuena para todos ellos y por supuesto. Este sistema de radio, televisión y cinematografía abre las posibilidades a los empresarios de la comunicación, a los que se dedican también a la producción de la televisión, y eso nos posibilita a nosotros dar a conocer todas las bellezas que tenemos en Chiapas. Somos un estado riquísimo en cultura, recursos naturales, pero como siempre lo he dicho, el tesoro más grande de Chiapas es su gente. Hombres y mujeres que siempre están muy pendientes y de manera muy sensible para atender a la entidad. Y en el mensaje que día a día ocupa el mandatario estatal, comentaba que ya estamos en la canícula, ya sabe usted, esta canícula de verano. Esto quiere decir, nos decía Rutilio Escandón, que dejará de llover unos días y aumentará la temperatura, tendremos más calor. Y por ello, nos decía Rutilio Escandón, les pedimos que tengan mucho cuidado con los alimentos porque aumentan las enfermedades gastrointestinales. Es importante mantenernos hidratados, nos comentaba el mandatario estatal, y vaya que tiene. Y como ya se anunció, estamos también ya en la época de la canícula de verano. Esto quiere decir que va a dejar de llover unos días y además va a aumentar la temperatura. Entonces tengamos mucho cuidado con los alimentos porque fácilmente entran en un estado de descomposición, se echan a perder y eso afecta con las enfermedades del estómago, enfermedades gastrointestinales. Por eso, amigas y amigos, hay que estar pues muy pendientes de escuchar las noticias, la información de todas y de todos. Y no se nos olvide hidratarnos bien, tomar agua, porque con esta temporada que se avecina, también de humedad, de calor, pues muchos vamos a sentir este golpe en el organismo por las fuertes temperaturas. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos los chiapanecos
de parte de todos los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad Pública del Estado de Chiapas.